Si el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2 versículos 1 al 13, ¿por qué en Juan 20:22 Jesús sopló y le dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo? Eres maestra de ciencias. Tu esposo... Esta no es la película que yo quería. Nueva casas. Ah, es un tráiler. Ok. Estás pensando en mudarte, pero vas a esperar a que bajen las Lo tasas pongo en de- silencio y aprovecho. Antes de... Un tráiler es cuando te dan un adelanto de una película para que sepas si está buena o no y de qué trata. Y esa pregunta se trata acerca de lo mismo. En Juan capítulo 20, verso 22, Jesucristo está dándoles un adelanto de lo que va a suceder en Hechos capítulo 1, verso 8. Es más, en el pasaje paralelo o en la situación paralela donde Jesús resucitado empieza a aparecerse a los discípulos, en Lucas capítulo 24, verso 49, Él les dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mucho antes en el ministerio, en capítulo 16 de Juan, en el verso 7, Él le dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, hablando del Espíritu Santo, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo no habría de descender hasta que Jesús regresara al cielo. Y eso se cumplió 40 días después de que Jesús ascendió al cielo. 40 días después de la ascensión de Jesucristo estuvo el día de Pentecostés. Y lo tenemos registrado en Hechos capítulo 1. Y ahí es donde vino el Espíritu Santo a reinar, gobernar, dirigir, llenar de poder y autoridad a la iglesia. Lo que fue antes fue un tráiler, fue un visto previo. Ese Jesús identificándose con Dios, soplando, así como Dios lo hizo en el Edén, soplando aliento de vida sobre Adán. Ese soplo era una figura de ese viento recio que iba a arremeter en toda la casa, y la autoridad que Él les estaba ofreciendo iba a ser efectiva, iba a ser permanente desde que el Espíritu Santo comienza a gobernar su iglesia en Hechos capítulo 1, verso 8 en adelante. Bueno, por lo menos terminó mi tráiler, ahora sí empieza mi película. Dios les bendiga. ¿Dónde es Spider-Man? ¿Está bien mirar películas de terror? ¿O qué tan perjudiciales son para nosotros? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que admitir que la palabra de Dios no dice nada al respecto de películas de terror, nada específico. ¿Por qué? Porque podríamos decir que es un tema moderno, al igual que muchos otros temas. Sabemos que en los tiempos en los que se escribieron las escrituras no existía el cine, la televisión o, bueno, obviamente la industria cinematográfica. Entonces podemos aplicar principios bíblicos para saber qué opina Dios respecto a las películas de terror. Aplicando solamente uno, quisiera recordarles el versículo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, bajo esta premisa, hay dos preguntas que te podés hacer basadas en ese versículo de 1 Corintios 10, 23, para saber si está bien que veas películas de terror o no. La primera pregunta es: ¿me conviene? Porque todo me es lícito, pero ¿me conviene? Sabemos que las películas de terror muchas veces producen sentimientos de temor, sentimientos de ansiedad que te llevan a dudar de la paz y de la seguridad con la que Cristo quiere que vivamos. Obviamente este principio bíblico es aplicable a cualquier tipo de, no solo a las películas de terror, sino a cualquier tipo de género cinematográfico. Por ejemplo, vamos a aplicarlo también a las películas románticas o novelas o producciones románticas, por así decirlo. ¿Me conviene ver ciertas películas o ciertas novelas que llenan tu mente de ideas respecto al sexo fuera del matrimonio, respecto a relaciones pecaminosas o respecto a lo que el mundo llama amor?
Entonces, ¿me conviene ver una película de terror? ¿Qué va a producir en mis sentimientos? La segunda pregunta es, ¿me edifica? Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice el principio bíblico. ¿Me edifica ver películas de terror? Pablo les decía a los filipenses en capítulo 4, versículo 8, en qué cosas tenemos que pensar o de qué cosas tenemos que llenar nuestra mente. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Entonces, utiliza estos principios como un filtro para las películas que vas a elegir ver. ¿Son honestos? ¿Hay cosas honestas? ¿Hay cosas justas? ¿Hay cosas puras? ¿Hay cosas amables? Teniendo en cuenta que muchas de las películas de terror van acompañadas de escenas de violencia, escenas de sexo o incluso del uso de un mal vocabulario y de malas palabras. Entonces, ¿me edifica? ¿Me es lícito? Ahora, ¿me edifica ver este tipo de películas? Entonces, joven, yo te animo a que aprendas a discernir a la hora de ver películas, sea de género de terror o de cualquier género, que aprendas a discernir espiritualmente entre lo bueno y lo malo. Y si sos un creyente maduro espiritualmente, que aprendas a discernir no solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que es bueno y lo que es mejor para tu vida a la hora de ver películas. Antes los jóvenes se casaban a los 18, 19, 20, 21. Y ahora noto que pueden llegar hasta los 30 y estar solteros. ¿Eso es culpa de los jóvenes? Y si es así, ¿por qué es? Hacer una respuesta simple y rápida. ¿Por qué los jóvenes se casaban antes a una temprana edad? Personalmente creo que es por falta de propósito. Le preguntás a un joven a los 18 años, 19 o 20 o 21 qué es lo que quiere hacer y no tiene la menor idea. Va a enfocarse en su carrera profesional, que está bien. Va a enfocarse en sus propias metas, que está bien. Pero en ninguna de esas contestaciones va a estar Dios. Y ese es el problema. No tomamos, o no toman, mejor dicho, en cuenta a Dios en nada de lo que hacen. A todos nos enseñan que sin Dios no se puede hacer nada, pero sin embargo nosotros queremos seguir intentando a nuestra propia manera. ¿Y saben lo que es lo peor de todo? Que hoy en día, así como el mundo es materialista, los jóvenes cristianos son materialistas, porque se fijan en lo externo en lugar de lo interno. Se fijan en si es bonita o es bonito, si es rubio o castaño, del color de los ojos, en lugar de fijarse si realmente durante la semana agarra una Biblia. O en lugar de fijarse en eso, se fija, pero esta persona realmente ama al Señor, esta persona realmente puedo verlo como un futuro marido o un futuro novio, porque esa es la realidad. Vemos más lo de afuera que lo de adentro. Y déjenme decirles algo. Hay un proverbio que vamos a aplicarlo a ambos lados. En Proverbios capítulo 11, versículo 22 dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El zarcillo es como un anillo de oro que va acá. Algunos cerdos todavía hoy lo tienen. Y lo vuelvo a repetir: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. O sea, podés escoger a alguien que es bellísima o bellísimo, pero al fin y al cabo es alguien que cuando pase el tiempo, lo único que va a durar es la decisión que tomó de si fue fiel a Dios y caminó en santidad o no. Cuando el cerdo se moría, lo único que quedaba era el anillo de oro, ese zarcillo de oro. Era lo único. Muchas veces nosotros cometemos ese error. Nos embobamos con el zarcillo de oro y nos olvidamos del cerdo, utilizando ese versículo. Pero aplicándolo al noviazgo, nos enamoramos mucho del zarcillo de oro, pero no vemos a la persona en su interior. Y vos me dirás: yo no puedo ver a nadie en el interior. Es cierto, solamente Dios puede hacer eso. Pero por sus frutos
nosotros seremos conocidos. ¿Cómo te das cuenta si es amable, si es gentil, si es bondadoso? Hoy hay jóvenes que son cristianos, vos lo ves el domingo, el sábado, el miércoles en la iglesia, y en cualquier conversación te meten malas palabras, como si fuera algo normal. Y hoy, lamentablemente, yo realmente espero con todo mi corazón que eso no se vuelva algo común. Y si ya lo es, te animo a que lo trates, porque eso no está bien. Pero los jóvenes antes se casaban más jóvenes, sí. ¿Por qué? Por falta de propósito. Jóvenes, todo lo que emprendas en tu vida, Dios tiene que ser lo primero. No tu carrera, no tus amigos, no tu reputación, no tu ministerio, no lo que vos quieras hacer. Dios tiene que ser lo primero. Si pones primero tu carrera, tus amistades, tu novia, novio, tu sueño de novio, tu sueño de novio, ya está mal. Por tanto, te animo a que puedas abrir tu corazón realmente al Señor y confesar y decir, Señor, ¿qué es lo que yo todavía necesito cambiar? O lo que tú tienes que transformar en mí para yo ser la persona adecuada para alguien. Y esa es otra pregunta y la dejo ahí, con esto cierro. Dejémonos de preguntar y de buscar. Yo quiero esto y esto. Seamos esto y esto. Primero nosotros y luego busquémoslos en otros.